Bueno, vamos a continuar entonces con el programa de nuestras jornadas, según estaba previsto, y a continuación va a presentar su intervención el profesor Fernando Castro Borrego, profesor catedrático de Historia del Arte en la Universidad de La Laguna. Yo creo que Fernando Castro ha desarrollado una línea de investigación continua y realmente de gran importancia para poner de relieve la importancia de los artistas canarios en el surrealismo. Naturalmente que todo tiene relación con ese viaje que el grupo surrealista hizo en un momento determinado a las islas, que supuso como una especie de encuentro de un paisaje y un territorio que en su interior, André Breton, por ejemplo, las playas de arena volcánica de las islas, inmediatamente identificó como una experiencia surrealista. Fernando Castro ha publicado libros imprescindibles, como por ejemplo Óscar Domínguez y el surrealismo. Gracias al trabajo de Fernando, esta figura tan central del surrealismo, que ocupó un espacio muy importante en París, donde desarrolló prácticamente toda su actividad artística, pero que había quedado muy marginado, muy olvidado. Y yo creo que la labor de recuperación por parte de Fernando Castro de la figura de Óscar Domínguez pues ha sido fundamental. Su primera gran monografía sobre Óscar Domínguez y el surrealismo apareció ya en el lejano año de 1978. Quiero mencionar también, entre sus últimas publicaciones, naturalmente después de muchas otras, su libro sobre César Manrique, el gran artista modulador de los territorios canarios, el libro sobre César Manrique, que apareció en 2009, La modernidad y las vanguardias en Canarias, con un análisis del periodo que va de 1900 a 1939 y que apareció en 2010, y el nuevo libro, mucho más reciente, sobre Óscar Domínguez, que publicó la Fundación MAPFRE de Madrid, aquí en Madrid, en 2011. Las publicaciones y artículos en revistas especializadas de Fernando Castro pues son tantas que no se podrían mencionar aquí, porque si no nuestro retraso sería todavía mucho mayor. Quiero terminar diciendo que es miembro del Consejo Asesor de la Fundación César Manrique, miembro del Consejo de Redacción de la revista Descubrir el Arte, académico de número de la Real Academia de San Miguel Arcángel, director desde 1991 de la Biblioteca de Artistas Canarios, fue también vocal del patronato del Museo Reina Sofía de Madrid entre 2007 y 2012. Y yo creo, como siempre, es solo un resumen de toda esa trayectoria tan brillante del profesor Fernando Castro, a quien quiero darle la bienvenida y también cederle la palabra. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer las palabras de presentación de José Jiménez y al mismo tiempo felicitarlo por la exposición que ha organizado y felicitar al centro por la propia organización de este congreso. Bueno, el título de la conferencia es Sueños Paralelos, ustedes lo tienen en el abstract, y es un intento de establecer una comparación entre dos artistas del surrealismo, uno internacional, como es la figura de Óscar Domínguez, otro más local, que es la figura de Juan Ismael. Pero voy a intentar centrarme en los aspectos relacionados con la actividad onírica de ambos creadores. No sé cómo se da esto. ¿Sale? Es que no funciona. Que no funciona. Si no, no puedo. ¿Qué pasa?
Sí. Bueno. Hay tantos modos de soñar como de vivir. La actividad onírica de Óscar Domínguez nada tenía en común con la de Juan Ismael. Aquí vemos el retrato de los dos artistas, que revelan ya por la propia imagen que eran personas muy distintas, ¿no? Desde el punto de vista caracteriológico. Obedece esto a un principio irreductible. Domínguez llevó una vida tormentosa en la que los episodios de violencia fueron recurrentes. Así pues, no es de extrañar que la imaginería de sus sueños respondiera a dicha inclinación besánica y autodestructiva. Siendo Juan Ismael un ser espiritual, diríamos casi seráfico, tampoco debe sorprender que soñara con ángeles. No hay, por consiguiente, un único modo surrealista de soñar. Haré una breve introducción biográfica para situarnos. Domínguez viajó muy joven a París, a donde fue enviado por su padre, según cuenta la leyenda, para hacerse cargo de la exportación de los frutos de las fincas de la familia. Juan Ismael era de origen humilde. Ejerció distintos oficios, entre los cuales cabe destacar el de retocador de fotografías, en el estudio de un fotógrafo alemán que vivía en Las Palmas y que le inició en la masonería. Desde muy jóvenes se interesaron por el surrealismo y por la poesía. Domínguez escribió y publicó en 1947 su único libro de poemas titulado Les Deux qui se croisent y llenó con poemas muchas servilletas de los bares de París. Juan Ismael era poeta, además de pintor, y publicó varios libros de poesía, entre los que cabe destacar El aire que me ciñe, Interino sitio y la antología Dado de lado. Óscar Domínguez no hablaba nunca de Juan Ismael. Según se conocieron cuando aquel volvió de París para hacer el servicio militar. Aparte de su amor a la poesía y al surrealismo, ambos fueron mujeriegos y dipsómanos. Sendas aficiones al alcohol y las mujeres fueron cultivadas por Ismael en secreto y por Domínguez de un modo excesivo y exhibicionista, como todo en él. Había entre ellos diferencias ideológicas insoslayables. Domínguez fue un hombre de izquierda, próximo al Partido Comunista por su amistad con Paul Éluard, mientras que Juan Ismael rechazó, por su inclinación espiritualista, la parte más brutal de la escatología de este movimiento, así como el compromiso político revolucionario. No es casual, por ello, que en la Exposición Internacional de Surrealismo celebrada en Tenerife en 1935, que organizaron a André Breton por una parte y por otra parte los redactores de Gaceta de Arte, Juan Ismael no figurara entre los participantes. Vamos a entrar ya en el comentario de la obra. Aquí vemos de la iconografía onírica de Óscar Domínguez, ¿no? Aquí vemos la carretilla Bruet de 1936, fotografiada por Man Ray, que en la clasificación de Saran Alexandrian de objetos surrealistas aparece como objeto soñado, objeto dreamed. Bueno, no me voy a extender en esta obra, es un poco como la introducción al análisis de la iconografía onírica de Domínguez. Su actividad onírica halló en su pintura y en la fabricación de objetos una formalización alegórica de gran complejidad. Sus imágenes proceden de tres fuentes principales: la doctrina surrealista plasmada en los manifiestos y en la poesía, las vivencias personales y el trasfondo mítico. El modo en que estos tres planos se hallan articulados en su obra hace difícil establecer una estructura. Las imágenes de contenido autobiográfico se funden a menudo con las que remiten a un plano mitológico o mítico, ¿no? Antes de entrar en contacto con el grupo surrealista, la huella de Freud está presente en su pintura, como queda patente en un cuadro fechado en 1929 y titulado Souvenir de París, donde vemos un paisaje urbano en el que proliferan, tanto en el subsuelo como en la superficie, las escaleras de caracol, que para Freud simbolizaban el acto sexual. Junto a esta imagen de Eros aparece una imagen de Thanatos, el escorpión, arrastrándose por las cavidades subterráneas, clara alusión a la pulsión autodestructiva que le obsesionaba.
Lo individual y lo colectivo son planos interconectados. La investigación psicoanalítica, afirmaba Freud, descubre en la vida psíquica del sujeto hechos que nos permiten resolver más de un enigma de la vida colectiva de los seres humanos, o cuanto menos fijar su verdadera naturaleza, la relación entre lo individual y lo colectivo. Este va a ser uno de los ejes de la conferencia que pienso desarrollar. Por otra parte, como sabemos, Jung sostenía que el inconsciente es colectivo y no estrictamente personal, a diferencia de lo que Freud postulaba en sus escritos. En la historia del individuo, es decir, en la ontogenia, se reproducen todas las etapas de la historia de la humanidad, es decir, la filogenia. Jung desarrolló esta teoría que había sido formulada por primera vez por el biólogo Ernst Haeckel a finales del siglo XIX. La idea junguiana de símbolo de transformación, que se sustenta en dicha distinción entre el plano ontogenético y el plano filogenético, ayuda a comprender, a mi juicio, el significado que ostentan las metamorfosis y transmutaciones en la pintura surrealista y, a mi juicio también, particularmente en la propia pintura de Domínguez. Pero el surrealismo, independientemente de las fuentes psicoanalíticas, freudianas o junguianas, tenía su propia teoría sobre la imagen onírica. Voy a poner algunos ejemplos, entre los muchos de la obra que se pueden citar en la obra de Domínguez, y que me parecen reveladores, ¿no? Por ejemplo, esta obra que se llama Mariposas perdidas en la montaña y que puede tener como subtítulo La montaña como axis mundi, eje del mundo. En este cuadro contemplamos una caja de mariposas disecada, es una obra de 1934, que cuelga de la cima de un volcán azul. Sabemos que su padre coleccionaba mariposas disecadas y momias guanches. La asociación de ambas realidades origina un desplazamiento simbólico que en su misma enunciación ostenta un valor poético innegable. La mariposa es una momia. Una primera lectura nos lleva a atribuirle a la montaña una significación fálica asociada al recuerdo del padre, cuya muerte reciente tanto le había afectado. En su imaginación infantil transfirió al padre los objetos con que lo identificaba en su memoria, cajas de mariposas y momias guanches. Se trata de una sinécdoque cargada de sentido moral. El significado alegórico de esta imagen onírica connota el afecto que sentía por su padre y el dolor de haberlo perdido. La condición de mujeriego de éste, heredada por su hijo, se afirma en la presencia de las muchachas aborígenes que, en una actitud reverencial, se arrodillan al pie de la montaña mientras dirigen la mirada hacia la cima de donde cuelga, como un exvoto, la caja de mariposas. La llama encendida que brota de la lámpara que porta una de ellas proclama la perennidad del afecto. La asociación de los elementos simbólicos nos dice que estamos ante una imagen onírica que remite a la infancia del sujeto. Al evocar a los muertos, la pintura deviene una forma de nigromancia. La mariposa es una momia. De tal modo que, estableciendo un desplazamiento de la imagen del padre, puede decirse que el objeto de adoración de las mujeres, situadas al pie de la montaña, no sería una caja de mariposas, sino los cuerpos momificados de los ancestros que el falo del padre muerto simboliza. A este respecto hay que decir que varias líneas del árbol genealógico del artista entroncan con los antiguos pobladores de las islas. Su amigo de entonces y compañero de correrías, el crítico Patrick Valberg, decía que Domínguez era la prehistoria de Tenerife llevada a París. Y es verdad que cultivó esta faceta que le otorgaba prestigio entre los surrealistas enamorados de la alta magia de las culturas primitivas. La analogía se establece también entre la técnica de momificar, práctica habitual de enterramiento en el pueblo guanche, y la práctica de disecar mariposas habitual en la entomología. El carácter arquetípico de la montaña como axis mundi, eje o pilar del mundo, se manifiesta por su forma de poste totémico que cumple la función de sostener la bóveda del cielo. Sabemos que en algunas cosmogonías primitivas esta era la función que se le asignaba a las montañas. De este modo se pone en relación el mundo de los mortales con el de los inmortales. No solo impide este monolito que el cielo se derrumbe sobre los hombres, aplastándolos, y así constan algunas crónicas de la conquista.
estudios de historia y de antropología que se han efectuado. Y de esta manera se produce también, se duplica también la imagen de la montaña como escala por la que los hombres pueden acceder al reino de la inmortalidad. Voy a seguir comentando obras. También dentro de la idea del Axis Mundi tenemos El Drago, un cuadro de 1935. Aquí desarrollaré la idea del árbol como Axis Mundi, pero también como emblema alquímico. En las culturas primitivas, el eje del mundo, Axis Mundi, suele ser representado también por la imagen de un árbol. En la vegetación autóctona de Canarias no existe ninguna especie arbórea que ostente un valor simbólico comparable al drago. Sin embargo, no tenemos pruebas de que los guanches, que eran dendólatras, adoradores de los árboles, lo veneraran, como así hacían con las palmeras. El drago pintado por Domínguez tiene en primera instancia una significación doble, como árbol de la vida y como Axis Mundi. Lo que vemos en primer término es un drago gigantesco que crece solitario sobre un río de lava líquida. El carácter axial de su poderoso tronco divide en dos mitades el espacio de la composición. A la izquierda vemos una vértebra de gran tamaño, coxis, que tiene la forma de un abrelatas y que cumple la función, o parece cumplir la función, de levantar la superficie de las aguas. A la derecha vemos un piano de cola que, cual si fuese una góndola funeraria, flota sobre un río de lava. Este instrumento musical alude a su amor por Roma, una pianista polaca que fue su amante en aquellos años en París. Junto al piano se divisa la imagen doble de unas piernas de mujer cuyos muslos rodean la pata barnizada del instrumento, el cual, al estar enlazado al muslo femenino, se convierte en una máquina del deseo. El plano inferior, donde hunde sus raíces, el drago está formado por varias capas superpuestas. La que está debajo es de color negro y se filtra en gruesos chorros hacia una zona más profunda que queda fuera del campo de nuestra visión. Encima de esta hay otra de color rojo, intenso como la sangre, y más arriba otra que se asemeja a la lava incandescente, sobre la cual a su vez distinguimos otro fluido de color blancuzco y de textura viscosa que despide una luz muy intensa. Y por último, sobre esta se extiende una vasta superficie cuya tonalidad se va degradando desde un blanco verdoso en la zona próxima al árbol hasta un blanco lechoso a medida que se acerca a la línea del horizonte. Las aguas son turbulentas bajo tierra, pero a medida que se alejan del tronco se amansan, evocando un océano sin orillas, profundo y misterioso, de claras connotaciones cósmicas y sobrenaturales. En la parte izquierda divisamos también otra mancha de luz que se asemeja a una estrella en el momento de hacer explosión, anticipándose así a los asteroides que poblaron el cielo de sus paisajes cósmicos. La ola que rompe contra el tronco del drago a la izquierda y la columna que sustenta el desnudo femenino son ambas de color azul oscuro, casi negro. El piano de cola contrasta por el brillo de su tapa lacada con la monótona uniformidad de la superficie lechosa de las aguas. En la corriente de fuego subacuática vemos algunos hilillos de sangre que emanan del tronco del árbol, la mítica sangre del dragón. No debe extrañar que André Breton le diera a Óscar Domínguez el sobrenombre de Dragonnier de Canaries, el drago de Canarias. En un texto fechado en 1937 establece esta idea, esta identificación simbólica entre el pintor canario y el árbol mítico de las islas. Dice Breton: el árbol inmenso que hunde sus raíces en la prehistoria respalda, a mi entender, con toda su fuerza intacta, estas sombras aún vivas entre nosotros, que son las de aquellos reyes de la fauna jurásica en la que se encuentran las trazas desde las que podemos escrutar la libido humana. Es decir, aquí termina la cita de Breton. La libido humana se escruta desde una plataforma que se asienta no solo sobre la vida del individuo, sino también sobre la vida de la especie. Domínguez, hombre de la naturaleza, así se presentaba,
transmitía en su obra las trazas de esos reyes de la fauna jurásica, trazas o improntas que arrojan sobre la condición antropológica más conocimiento de lo que la ciencia aporta con sus frías verificaciones e hipótesis. Dado que el árbol, el drago, es también un animal, el dragón, la significación simbólica de este espécimen de la flora autóctona de las Islas Canarias nos remite a la noción de animal totémico acuñada por Freud en Tótem y Tabú. Por otra parte, aquí se funden dos mitos: el árbol de la vida y el árbol y el jardín de las Hespérides. Huerto donde, como reza la leyenda clásica, un árbol de manzanas de oro era custodiado por un fiero dragón. En la imagen del drago está contenida la idea del árbol mítico y del animal que lo custodia. El drago es también el dragón. Jung advirtió que el dragón o la serpiente representan el numen tónico del árbol, el cual sería la materialización de la libido que fue en otro tiempo la madre, palabras de Jung. La presencia del agua remite, según esto, al mito del Renacimiento. En la conferencia de Lucía García de Carpi se cita la obra de Otto Rahn sobre el mito del Renacimiento, el trauma del nacimiento. Este mito se desarrolla en muchas culturas primitivas y del mismo es un buen ejemplo, como ha señalado Mircea Eliade, el bautismo cristiano. Las imágenes esenciales pertenecen al mundo líquido: lava fluida, magma, leche, semen. Las imágenes esenciales están en la representación que estamos comentando. Hay distintos grados de fluidez o de densidad. Las raíces del árbol penetran en un lecho nutricio que implica al mismo tiempo las nociones de nacimiento y renacimiento. Por su parte, Gaston Bachelard, en su conocido estudio El agua y los sueños, propone la identificación entre el agua y la leche nutricia. Para la imaginación, dice Bachelard, todo líquido es agua, toda agua es leche. En el cuadro de Domínguez, la superficie líquida que se extiende bajo el árbol y llega a la línea del horizonte tiene una apariencia lechosa. Estas aguas no son transparentes, sino opacas y espesas, como corresponde a una sustancia cargada de nutrientes. A la connotación espermática que apunta a la idea de gestación se une también esta otra idea, esta otra connotación que no puede ser descartada. A su paso, el río de lava subacuático calienta en una suerte de horno del deseo el genuino alimento de la vida. El fuego sexualizado del que hablaba Bachelard es la clave del funcionamiento de este dispositivo simbólico. La imagen doble del cuerpo de la mujer que surge de la lava confiere un sentido erótico al paisaje. Aplicando los principios hermenéuticos de la imaginación de la materia enunciados por Bachelard, el significado de este cuadro sería la cocina del deseo. La energía sexual generada por el fuego es transmitida por el agua y una vez metabolizada la misma en savia, asciende por el tronco del árbol, calentando la copa donde el león duerme, para manar luego a través de los hilillos que brotan del tronco hacia el desnudo femenino y el piano de cola. La sustancia sexualizada de la vida, que nace de las profundidades de la tierra o del inconsciente, se derrama así como simiente. La vértebra cumple, como dije antes, un principio activo, una función activa. Funciona como la llave del conocimiento que levanta la superficie de las aguas, que desvela, a la vez que con su extremo afilado produce en el tronco del árbol un corte por el que emana abundantemente la savia o la sangre, quedando así patente la identificación con el propio artista, que, como sabemos, murió desangrado. Vemos cómo la montaña y el árbol están relacionados en la pintura de Domínguez. Tanto la cima de la montaña, de donde cuelga la caja de mariposas disecada en el cuadro anterior, como la copa del drago donde duerme el león, serían la raíz, el centro del mundo, el ónfalos. El árbol y la montaña cumplen la misión de conectar el mundo inferior con el superior. Son eje y columna al mismo tiempo, de ahí su simbolismo cosmológico. Los elementos asociados componen una alegoría que es telúrica y cósmica a la vez. De ahí que no sea descabellado
interpretar esta imagen onírica desde las claves del simbolismo alquímico. En La fabricación de la piedra por Basile Valentin, uno de los textos fundamentales de la literatura hermética, leído con devoción por los surrealistas y por el propio Domínguez, hallamos una identificación entre el dragón y Mercurio. En la segunda parte de su tratado propone esta definición del proceso alquímico: yo soy el dragón enconado, lo que con diligencia indaga mi agua y mi fuego, destructivo y constructivo. Extraerás de mi cuerpo el león rojo y verde, si conoces exactamente los 5 sentidos de mi fuego. Es un texto esotérico, ¿no? Sobre la copa del dragón duerme el león. Y en francés esto significa también el león de oro, le lion dorme, le lion d'or. Esta relación ilumina el simbolismo alquímico de los metales, de la transmutación de los metales en oro, que contiene el cuadro de Óscar Domínguez. No podemos asegurar que Domínguez leyera en aquella época la descripción del simbolismo mercurial del dragón que se halla en el libro de Basile Valentin, pero quizás sí tuvo conocimiento del mismo a través de un fragmento de dicho texto citado por Pierre Mabille, el psiquiatra del grupo surrealista que lo incluye en Le Miroir du Merveilleux, en la época en la que tanto Mabille como Domínguez cabalgaban sobre la vague Minotaure, en expresión de René Passeron, para referirse al círculo de artistas y escritores que colaboraron en la revista del mismo nombre, dirigida por André Breton y diseñada por Albert Thériault y Albert Esquira. Luego, tras la guerra, Domínguez se familiarizó con estas ideas gracias a la amistad que mantuvo con Valentine Penrose, la poetisa que estuvo casada con Sir Roland Penrose, muy aficionada a la literatura esotérica. Cueva de Guanches, 1935. Que podríamos definir como la estratigrafía del sueño, o el sueño estratificado. Hemos visto la montaña y el árbol cósmico, símbolos ambos del axis mundi. Abordaremos seguidamente la cueva, espacio donde se manifiesta lo luminoso y lo arcaico. Hay un cuadro de Domínguez, que es Cueva de Guanches, que estamos comentando, que funciona como un puente tendido entre los dos mundos, el subconsciente y el mundo subterráneo. La cueva no está deshabitada, en ella se refugian los antiguos pobladores de las islas, como parece sugerir el título de la obra que comentamos. En cada una de sus repisas hay rastros humanos, restos a modo de sombras o espectros. Las vivencias personales son determinantes en esta construcción alegórica. Para Maud Bonneau, que estuvo casada con Óscar Domínguez, las referencias al paisaje volcánico de Canarias funcionaban en la obra de este como geología imaginaria. En la colección de su padre había, como hemos visto, restos arqueológicos. Suponemos que se tratarían de vasijas o objetos rituales recogidos en algún yacimiento de la isla. Sabemos que en el barranco de Guayonje, donde se desarrolló la infancia del artista, hubo asentamientos guanches, simples abrigos situados en los imponentes farallones de piedra basáltica que descienden hacia el mar como si fuesen ríos de piedra estratificada. Este paisaje pétreo sería evocado por Domínguez en muchos cuadros de su etapa cósmica, como por ejemplo Souvenir del Avenir, que sí comentaré más adelante. El plano ontogenético, que concierne al individuo, convive con el plano filogenético, que concierne a la especie. Son los caracteres heredados filogenéticamente los que acaban aflorando en la existencia del sujeto. Esto es lo que expresa esta alegoría. Cabe remontarse a lo más profundo y arcaico, a los reyes de la fauna jurásica, como decía André Breton, refiriéndose a los cuadros de Domínguez. Los protorrecuerdos de la especie nos sitúan en un estadio donde el hombre y el animal aún no se habían diferenciado en la cadena de la evolución. Esta es una de las ilustraciones más fieles de la teoría junguiana, a mi juicio, la teoría junguiana de los arquetipos simbólicos universales.
Según el psiquiatra suizo, la terapia la curación consiste en rehacer ese camino hacia el abismo. La metáfora espeleológica o arqueológica da cuenta de esta inmersión. La concepción del espacio resulta sorprendente. En primer lugar, destaca la bidimensionalidad del mismo. La disposición de las imágenes en anaqueles se asemeja a un escaparate de una tienda. La invocación a los signos de la sociedad de consumo se establece mediante una estimulación calculada de los deseos del consumidor. Como afloran del fondo del inconsciente los recuerdos y los deseos, así son exhibidos los objetos de consumo en un escaparate. Sobre un fondo negro uniforme se distribuyen una serie de cabezas con rostros amorfos, reposando sobre anaqueles o repisas. Lo reprimido retorna en tanto que se hunde lo indecible, lo innombrable, lo irrepresentable, lo que no tiene rostro. Este planteamiento responde a una economía libidinal, para decirlo en términos psicoanalíticos, que se estructura en el inconsciente como metáfora de un espacio sepultado que pugna por constituirse el lenguaje y nunca lo consigue del todo. Patrick Valvert dijo de Domínguez que era un arqueólogo del inconsciente. Quiere esto decir que el artista explora su mundo interior como si fuese una cueva cuyo fondo es insondable. La excavación arqueológica se erige en paradigma y metáfora tanto para el pintor, en su empeño de representar lo irrepresentable, como para el psicoanalista, en su tarea de hacer que aflore lo reprimido en el paciente. Sigmund Freud ponía como ejemplo los restos de la ciudad de Pompeya, en la que los cuerpos de los habitantes sepultados y eternizados bajo una capa de cenizas quedaban como testimonios del cataclismo. Es preciso realizar una excavación meticulosa para llegar a ese estrato en que la fuerza destructiva del volcán sorprendió a los habitantes de la ciudad, petrificando sus cuerpos mientras comían, hacían el amor o dormían. Esta relación entre psicoanálisis y arqueología y entre ambas nociones y la pintura se da también en Diario de una excavación urbana, el texto de Manolo Millares, artista que también estuvo fascinado por la idea de la muerte, grabada como huella antropológica en los restos de la cultura de los antiguos pobladores de las Islas Canarias. Volvamos al cuadro que comentamos, Cueva de Guanches. El tiempo no existe en los sueños. A menudo decimos que algo pasa veloz como en un sueño. Se funde entonces lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. El yo total, sintetizado en una imagen, es la suma de todos los yoes de los que una existencia se compone. En el inconsciente se despliegan con una cinta de celuloide las imágenes de la infancia y del hombre primitivo, de lo individual y lo colectivo. El contraste entre los dos planos se torna elocuente. Dicho efecto se potencia porque el fondo del cuadro es un telón de color negro alquitrán donde las imágenes se disponen escalonadamente en estratos. No hay perspectiva. La idea del tiempo congelado es expresado bajo la estructura de un diagrama cruciforme. Hay un eje vertical formado por unos anaqueles donde las imágenes se disponen de arriba abajo y otro eje horizontal donde éstas se ordenan de acuerdo con una simetría bilateral. A la izquierda los rostros masculinos, a la derecha los femeninos. Aquellos miran al espectador y parece que pugnan por salir de la cueva. Estos se hunden hacia la zona más profunda de la misma. Unos afloran, otros se abisman. En el eje vertical se advierte una diferencia significativa de nitidez en el tratamiento de las figuras que revela una mayor difuminación de los contornos a medida que éstas se alejan. La carne amorfa carece de rasgos precisos, no hay sujeto, no hay identidad. Sin embargo, la apariencia de estas figuras no es fantasmal, como se puede deducir de su carnalidad sanguinolenta y tumefacta. El carácter prenatal de las figuras tiende a establecer una analogía entre la gruta y la cavidad vaginal. En el número 3-4 de la revista Minotaur, Tristán Tzara abogaba por una arquitectura intrauterina, configurada por espirales y formas blandas cuyos pasillos fuesen como las arterias o los tubos digestivos. La luz rojiza que ilumina los cuerpos expuestos en la cueva
evoca el color de la carne tal y como puede contemplarse en una disección anatómica. Las deformaciones anatómicas pertenecen a la esfera de lo monstruoso. Los huesos que crecen como protuberancias en los rostros de los misteriosos habitantes de la cueva conforman una imaginería grotesca. También pudiera pensarse que dicha deformación es producto de la putrefacción, es decir, del efecto destructivo del tiempo sobre la materia orgánica. La viscosidad de estas formas responde a lo que Bachelard llamaba la imaginación mesomorfa, que ostenta un significado inquietante y siniestro. Los objetos del sueño mesomorfo, decía Bachelard, solo difícilmente toman su forma y luego la pierden hundiéndose como una pasta. La plasticidad, hasta aquí las palabras de Bachelard, la plasticidad de las imágenes oníricas está presente en los cuerpos blandos de Dalí, en los que Bachelard se inspira para desarrollar esta fenomenología de lo siniestro y viscoso, o de lo viscoso como siniestro. Esto hace pensar, por otra parte, en la acromegalia del artista, la enfermedad incurable entonces, que padecía el artista, patología de la que debió de tener o de haber tenido conciencia mucho antes de que sus síntomas empezaran a manifestarse en su rostro, deformándolo hasta el punto de darle un aspecto monstruoso. A partir de los 20 o 21 años, sabemos que los huesos del cuerpo dejan de crecer, pero en un enfermo acromegálico siguen haciéndolo. El rostro es sujeto de transformaciones siniestras. Por último, en este análisis del cuadro, no puedo terminar este análisis del cuadro sin referirme a la figura del hombre que pesca de espaldas y que compone una alegoría de sentido cognitivo. El hombre lanza su caña para pescar lo que se mueve bajo las aguas. Juan Eduardo Cirlot señala que en la literatura esotérica y en los grabados que ilustran estos contenidos oníricos, la imagen del hombre que pesca no es en absoluto trivial, se halla relacionada con el conocimiento. El acto de pescar equivale a la extracción del inconsciente de los contenidos profundos. A este respecto, me gustaría llamar la atención sobre el significado cognitivo de esa imagen, del hombre que pesca en la parte superior. Fijémonos en la presencia de una llave que reposa en el suelo junto a una caja en cuyo interior parece que brillan escamas de peces. Para elaborar esta microimagen alegórica, que es muy frecuente en la pintura de Domínguez, pequeños detalles que son microimágenes, ¿no? Domínguez pudo inspirarse en el juego, la alegoría del juego de llaves que reposan en cajas que Dalí diseñó como frontispicio para el segundo manifiesto del surrealismo de André Breton. Tras la banalidad de la acción se oculta la verdadera tarea del sujeto, la pesca en las aguas del inconsciente. La presencia de la llave proclama el significado cognitivo de la escena. Al ir depositando en el interior de la caja lo que va pescando, el sujeto durmiente recupera recuerdos o imágenes reprimidas. Se deduce, según esto, que el hombre está desnudo y de espaldas porque busca la verdad en su desnudez originaria. Su única posesión es lo que extrae del fondo de ese lago negro que es el inconsciente. La caña apunta a un espacio abisal. La cueva de los sueños es un abismo insondable. En 1937, 2 años después de que Óscar Domínguez pintara Cueva de Guanches, Sigmund Freud escribió Construcciones en psicoanálisis, uno de los textos fundamentales que marcan la deriva de su pensamiento hacia la mitología, o al menos la comprensión de los contenidos mitológicos. Deriva que años atrás había criticado en una agria polémica a su amigo Jung, amigo y discípulo Jung. A partir de ese texto iniciará una revisión del papel de los contenidos míticos en la vertebración de la teoría psicoanalítica. Con la lucidez que le caracterizaba, expuso la relación analógica que existe entre la tarea del psicoanalista y la del arqueólogo. Es una visión metafórica, es una lectura metafórica la que emprende Freud. El inconsciente se ofrece como el paisaje de una ciudad sepultada, donde los recuerdos reprimidos son como las ruinas.
Así como el arqueólogo, dice Freud, construye las paredes del edificio a partir de los cimientos que han permanecido, determina el número y la situación de las columnas a partir de las depresiones en el suelo y reconstruye las decoraciones y pinturas murales partiendo de los restos encontrados en las ruinas, el psicoanalista deduce sus conclusiones de los fragmentos de recuerdos, de las asociaciones y de la conducta del sujeto. La arqueología es una gran metáfora que explica la exploración del psiquismo como un descenso a las profundidades para hallar los restos de civilizaciones extinguidas. El inconsciente, en tanto que submundo inexplorado, sirve a Freud en su intento de interpretar el contenido de los sueños. En 9 lecciones de introducción al psicoanálisis, Freud se refiere a las pulsiones como seres míticos, grandiosos en su indeterminación. Así se ofrece en el cuadro de Óscar Domínguez, iluminado sobre un fondo negro e impenetrable. Su negrura es la del petróleo, sustancia inflamable como el deseo. En alguna ocasión utilizó esta metáfora de un mar de petróleo al que podemos acercar una cerilla para que arda, dando lugar a un espectáculo grandioso y terrorífico. En la tercera jornada de su poema Los dos que se cruzan, Óscar Domínguez escribió lo siguiente: el agua del mar se ha transformado en petróleo y un niño jugaba en la playa con una caja de cerillas. El fondo de la memoria es como un mar de petróleo, quieto, viscoso, profundo. Solo basta una chispa para que se produzca una deflagración poética cuyo efecto es la epifanía de la belleza convulsiva. Se trata de una derivación de la estética de lo sublime que los surrealistas llevaron a su paroxismo. Bueno, ya estoy prácticamente en el límite. He querido poner solamente algunos ejemplos únicamente me limitaré, para saltar ya a la obra de Juan Ismael, hacer una introducción a la obra de Juan Ismael, me limitaré al menos exponer las obras que yo tenía pensado comentar y que no voy a poder hacerlo porque es bastante largo. Esta obra, que se llama Los Porrones, que es una obra poco reproducida, de 1937, y que yo comento a la luz de un fragmento del relato de Nadja de Breton, como fuente, como circulación de la energía, ¿no? Y también como ilustración del poema L'heure de l'eau, el aire del agua, que Domínguez escribió a propósito del paisaje de Canarias, ¿no? El paisaje de las playas de arena negra. Bueno, y la otra obra que me hubiera gustado comentar, y no voy a poder hacerlo, bueno, esta también otra imagen similar a la anterior y que tiene que ver con el flujo de la energía, con los vasos comunicantes entre dos, digamos, el problema de la comunicación entre los seres humanos a través de esa energía líquida que se transfiere de unos a otros. Se llama Deseo de verano. Son alegorías complejas, son sueños alegóricos, ¿no? Y por último, en esta iconografía onírica de Domínguez me hubiera gustado hablar, pero únicamente lo voy a señalar brevemente, de esta obra, que es Souvenir del Avenir, que representa una máquina de escribir situada en el abismo, cuyas teclas saltan por los aires y se convierten en flores. Es el sabotaje de la máquina, un tema que tiene antecedentes en la iconografía Dada, como señala el propio André Breton, y que Breton recuerda en un texto, uno de sus últimos textos, un texto que escribió en 1965, donde abordaba la obra del alemán Konrad Kapleck, que se dedicó toda su vida a representar máquinas de coser, pero sobre todo máquinas de escribir. Entonces, realmente el tema del sabotaje de la máquina es la versión que da Domínguez
de un tema surrealista que nace en el dadaísmo, pero que se desarrolla también en el surrealismo, por ejemplo, en Los jardines atrapaviones de Max Ernst. Aquí vemos otra obra también sobre el mismo tema del sabotaje de la máquina. La máquina se convierte también en pulpo. Es un tema que le interesaba mucho a Breton, a raíz de una película que había visto donde aparecía un monstruo que era como un pulpo con unos tentáculos. Entonces, ese tema iconográfico le interesó muchísimo a Breton y seguramente Domínguez conocía esa referencia iconográfica de la máquina que se convierte en pulpo, ¿no? O también en una planta, ¿no? Los jardines atrapaviones de Max Ernst son una ilustración de esa idea de la naturaleza que fagotiza el mundo de las máquinas. Los aviones están siendo devorados por los tentáculos de las plantas carnívoras que invaden todo y destruyen el fuselaje. Aquí otra obra de Max Ernst, de los aviones atrapaviones. Estas son las obras de Konrad Klapper, las máquinas de escribir. El último texto donde Breton habla de Domínguez habla de los dos, de Claplet y de Domínguez, en 1965. La máquina de coser electrosexual, que también es otra obra con una alegoría muy compleja, pero que no podemos entrar en su análisis. Bueno, voy a citar brevemente, a introducir brevemente la figura de Juan Ismael, una introducción al enigma de Juan Ismael, que ya señalamos las diferencias que hay entre ellos, pero que quisiera por lo menos esbozar, ¿no? Ya que se trata de sueños paralelos, como dije, ¿no? La crítica encuadra a este artista en las filas del surrealismo, pero no era un surrealista avant la lettre. Sí fue un pintor onírico en todo el sentido de la palabra. De su obra cabe afirmar que obedecía a la orientación ocultista de la primera fase del movimiento, la de las mesas giratorias y los médiums, siendo ajena por completo a la gravitación ulterior del grupo surrealista en torno al pensamiento revolucionario. Juan Ismael ya tenía información de este movimiento a través de los poetas de Gaceta de Arte que cultivaban una poesía de inspiración surrealista, Pedro García Cabrera y Emeterio Gutiérrez Albelo. Pero su visión de la pintura, ya dijimos que era pintor y poeta, no aceptaba, no reconocía el valor del automatismo psíquico. Que el automatismo psíquico es fundamental en la obra de Domínguez, pero no lo es en absoluto en la obra de Juan Ismael. No descendió como Domínguez a las alcantarillas del subconsciente. El aire que me ciñe, título de uno de sus libros de poesía, expresa la voluntad de dotar a los cuerpos de un aura inmaterial. Tenemos algunos de los cuadros de Juan Ismael. Domínguez, obsesionado por una constelación de imágenes de violencia y sexo, de pistolas y putas, fue un pintor de la sangre derramada como Juan Ismael lo fue del aire que ciñe los cuerpos. Pintor no del flujo sanguíneo, sino del aliento. Su apariencia física y su talante espiritual delataban, según Westerdahl, la condición de un ser desencarnado, fino fantasma de sus propios cuadros, decía Westerdahl, inatacable, transparente y alto. Esto es evidente en muchos de sus dibujos. Del hueso y no de la carne surgen las ramificaciones tentaculares, las metamorfosis vegetales que abundan tanto en su pintura. Él concebía la pintura como ectoplasma. El concepto de ectoplasma, de aparición tan común en la práctica del espiritismo. En un texto póstumo daba el siguiente ejemplo. Debe demostrar el artista que el rayo sutil que sale de una nube tras un mensaje metafísico, trae un mensaje metafísico para un determinado espectador de este fenómeno que él solo ve. Sus cuadros de la etapa surrealista parecen dictados por una voz que viene del más allá, vestigios de una vida anterior que resulta familiar para él.
La materialización de estos seres se produce como ectoplasma, al modo de las apariciones invocadas en las mesas giratorias, a las que, como hemos dicho, tan aficionados eran los surrealistas en su primera etapa. Las imágenes pueden provenir del pasado o proyectarse en el futuro. Contestando a un cuestionario elaborado por el poeta Eugenio Padorno, decía: lo que está dentro del marco, ese difícil concepto que llamamos pintura, debe representar a un ser especial, como un aparecido del pasado o del futuro, como si latiera en él el pulso de otro mundo, de un planeta con luz que no sabemos dónde nace. Juan Ismael interiorizó este relato onírico que rompe la cadena del tiempo y su vectorialidad. Y en un texto titulado Pensamiento pictórico dijo lo siguiente: tenemos que convivir con los seres que crea nuestra imaginación para mantenernos ilusionados permanentemente. Su reinvención poética de la isla genera un régimen de imágenes que pertenecen al orden de lo sobrenatural. La isla como espacio poético no implica para Juan Ismael la idea de promisión, sino de reclusión por una culpa inapelable. Este sentimiento irredentista derivó hacia una concepción metafísica de la insularidad. En su isla no reinaba la felicidad. Desprovistos de carnalidad, sus ángeles son personajes fantasmales, sometidos a la tortura de misteriosas e interminables metamorfosis. El origen de esta iconografía se encuentra en un texto de Agustín Espinosa, el epílogo en la Isla de las Maldiciones, incluido en su novela Crimen, es un texto fundamental de la literatura surrealista canaria. Dice Espinosa: los espectros de los ahogados, voces impotentes de náufragos, cobran vida y se pasean entre los vivos con total naturalidad. Lo que el mar trae a la isla son esos cadáveres que ha tendido la última marea sobre las playas del alba. En este sentido, no es casual que Juan Ismael diseñara en 1935 un boceto para un mural no realizado, y del cual lo conocemos por una fotografía, un boceto sobre la isla de San Borondón. La isla levita en el horizonte mantenida por un ángel. Así es como aparece en esa fotografía que no les he podido traer. El pintor de fantasmas no podía dejar de pintar la aparición de la isla fantasma. Aquí vemos, por ejemplo, quiero hacer un breve comentario a esta obra, dos mujeres, una de espaldas y otra de frente, que son la misma, llevan adosados a su cuerpo distintas esferas de relojes. A la derecha vemos una sucesión de puertas y ventanas. Esta imagen puede hacer alusión a un verso suyo: todo es puerta para todo. El mundo de las posibilidades se ofrece de un modo angustioso. Los vanos aluden a la evasión de este mundo infeliz. Esta manera de plantear las relaciones especiales da cuenta de la existencia de posibilidades que no llegan a materializarse, de promesas que no llegan a cumplirse. Hizo varias versiones sobre el tema de la Isla de los Muertos, de Böcklin. Una de ellas, que no he podido traerle, se llama Los habitantes del jardín. El título indica clarísimamente que se trata del jardín de las Hespérides. La leyenda lisonjera sobre la felicidad que caracteriza a los habitantes de las islas. A la izquierda se divisa un jardín tapiado tras el cual asoman las copas de unos cipreses. Es evidente que se trata de una isla cementerio. La imagen del ciprés está vinculada desde la cultura grecolatina al reino de los muertos. Pero no nos olvidemos que la isla de los bienaventurados es el lugar donde reposan las almas de los héroes tras la muerte y por tanto también contiene una referencia a la vida eterna. Se trata de una versión subjetiva del reino de ultratumba. El sujeto se sitúa intramuro, desde el interior de la ciudad de los muertos, no como en la obra de Böcklin, en la que el sujeto va en la barca que se acerca a la isla cementerio. Y por último, una versión que da onírica del tema de ut pictura poesis, de la relación entre pintura y poesía, que él trata con gran competencia porque era pintor y poeta al mismo tiempo. Juan Ismael nos dejó el retrato del poeta Ventura d'Oreste.
La efigie del amigo aparece dibujada en un lienzo sostenido por una náyade que surge del fondo del océano. A la derecha vemos cómo brota de las aguas un árbol de cuya copa cuelga un ancla invertida que se clava en el cielo, mientras que otra ancla cumple la función de fijar el árbol a la isla. El retrato se titula El poeta en la isla, de 1951, si bien podría llamarse La isla como espacio de la poesía. En esta obra, Juan Ismael da cuenta, además, del origen neptuniano y plutoniano del archipiélago, las dos teorías científicas y geológicas que abundan, o bien las islas surgieron del agua o bien surgieron del fuego. El poeta habita en una isla volcánica, pero también habita en el mar, en el océano. Hay distintas versiones de esta obra, hay algún grabado en donde también desarrolla este tema. Y voy a ir terminando ya. A juicio de Eduardo Westerdahl, Juan Ismael mordía su propio desamparo. La sensación de desamparo y orfandad hicieron mella en su vida. José Corredor Mateos interpretaba esta poética del infortunio, cultivada por el artista, como una expiación fruto de una sensación de culpa y autocastigo. Dicha condición psíquica autopunitiva habría que relacionarla sin duda con dos acontecimientos traumáticos de su existencia, a partir de los cuales fundó o profundizó en su peculiar poética de la adversidad. Estos acontecimientos fueron el proceso que se le incoó en la posguerra por su pertenencia a la masonería y el nacimiento de su hija con un mal congénito, el síndrome de Down. En su poesía está la clave de esta estética del infortunio. En un poema manuscrito autógrafo fechado alrededor de 1947 escribía lo siguiente: sin saber de mi llanto, de mi herida, sé que tengo perdida la partida, mi perenne fantasma, fatalmente. Si bien hizo del infortunio su tema, Juan Ismael no fue propiamente un artista de la queja y del desgarramiento perpetuo. La identidad entre vida y obra no adoptó en él un tono de autoconsolación. Era, eso sí, un melancólico que asumía con indiferencia y distanciamiento las circunstancias no siempre favorables que le deparó el destino. Todo en él es discreto, silencioso. Es el secreto subvertidor, tal y como lo definió Eugenio Padorno, haciendo gala siempre de un cierto narcisismo cuando se proclamaba perdedor en todas las batallas. Y quiero terminar la conferencia como empecé, diciendo que hay tantos modos de soñar como de vivir. Los sueños de Óscar Domínguez revelaban una exaltación ícaro, un deseo de tocar el cielo en las alas del deseo, del sueño, y los de Ismael expresaban, y con esto termino, el dolor secreto de un ser desencarnado. Muchas gracias.